tiempo. Oremos. Pastor Miguel. Ok, vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias por darnos esta preciosa oportunidad de abrir tu palabra y poder ser capacitados, edificados, fortalecidos, refrescados con tu palabra en cuanto a la familia y la fe. Señor, oro y pido que tanto mi hermana Gaby como mi hermano Absalón puedan ser guiados por tu Santo Espíritu y que la palabra que fluya de ellos sea palabra tuya para todas las familias que hoy estamos en sala y para todos aquellos que también verán por medio del Facebook. Te encomendamos este precioso tiempo, pidiendo siempre tu dirección y bendición en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gaby, entonces, que el Señor te bendiga y te use en esta noche. Amén. Gracias, pastor. Gracias, hermanos, por este tiempo. Vamos a tener una gran bendición ahora. Voy a compartirles la pantalla con lo que es la clase de hoy día, cómo ser y desarrollar una familia saludable. Y hoy vamos a hablar de la fe. Vamos a ver cómo crecer en fe como familia. Este es un tema bien importante. Ustedes recuerdan que en el primer módulo desarrollábamos con Sergio Iglesia Saludable y cómo el apóstol Pablo en sus cartas establece un diagnóstico en las iglesias a través de 3 elementos: la fe, la esperanza y el amor. Cómo él es capaz de ver que si hay elementos que faltan, si estos elementos están en los 3 trabajando juntos y cómo estos 3 elementos hacen una iglesia saludable. Hemos estado viendo la anterior semana cómo el amor es un componente de alta importancia en una familia saludable y hoy vamos a hablar de la fe dentro de la familia. Es nuestra oración que esto sea de bendición y que toquemos áreas tal vez débiles o tal vez que necesitas fortalecer o que a veces no se las menciona, especialmente en las familias que son familias pastorales o familias que tienen servicio y liderazgo dentro de la iglesia. Pero primero necesitamos definir la fe y vamos a volver a 2 versículos centrales de la palabra. La primera en Hebreos 12:2, donde el autor nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús es el autor. Jesús, como el alfa y el omega, es también el alfa y el omega de nuestra fe. Él la comenzó y Él la completa. Él la ha consumado, ha terminado una obra que nos permite a nosotros caminar en una fe que cada día es más completa, es más plena. Somos más conscientes de todo lo que el Señor ha dicho, todo lo que el Señor ha hecho y cómo se ha cumplido en su vida a través de su ministerio en la tierra, de su muerte y de su resurrección. Y la palabra de Dios nos anima que para que nosotros caminemos en fe, nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Y no solamente la palabra habla de nuestros ojos en relación a la fe, también habla de nuestros oídos. Cuando en Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces acá tenemos que para que nosotros crezcamos en fe, para que podamos decir que somos personas que viven por fe, nuestros ojos tienen que estar en Jesús y nuestro oír tiene que estar en la palabra de Dios. De esa manera, hemos compartido esta definición de fe. La fe es el conocimiento de Jesucristo en base a toda la Biblia y el obrar en obediencia, porque también sabemos que la fe sin obras es muerta. Entonces, si queremos desarrollar fe, si queremos crecer en fe, lo mejor que podemos hacer, la senda más segura, es crecer en el conocimiento de Jesucristo, leer la palabra de Dios buscando a Jesucristo, cómo Él se manifiesta a través de la palabra, qué podemos aprender de su carácter, de su amor, de sus hechos, de la manera en que Él
trabajó con los héroes de la fe del Antiguo y del Nuevo Testamento. La fe es conocer a Jesucristo. Mientras más conocemos a Jesucristo, más crecemos en la fe, porque estamos oyendo la palabra de Dios y también somos capaces de ver mejor a Jesús, que es el que comenzó y el que terminó, el autor y consumador de la fe. Esto nos lleva a actuar. Y vamos a poner esto en el contexto de la familia. La familia puede crecer en el conocimiento de Jesucristo. La familia debería ser el lugar principal donde se crece en el conocimiento de Jesucristo. Esa es la tarea que vamos a tener hoy. Y después, una vez que resolvamos estas preguntas, vamos a ver cómo se puede trabajar en estas áreas. Pero nosotros tenemos que identificar algunas cosas, porque la cultura nos ha hecho una mezcla. Los 2 milenios que estamos caminando después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, no han sido unos milenios, 2000 años que hemos vivido en una burbuja. Al contrario, hemos estado en constante intercambio con distintas culturas, maneras de pensar, tradiciones y también maneras de hacer iglesia que en cierto sentido diluido lo que es la fe y lo que es la iglesia. Entonces, quiero comenzar con ciertas preguntas para que podamos identificar cuánta fe tenemos en casa. La primera pregunta, ¿la fe de mi familia está puesta en Jesús? Si fe es conocer a Jesús, oír la palabra de Dios, poner nuestros ojos en Cristo, piensa en cada miembro de tu familia, piensa en ti mismo. ¿Tu fe, la fe de tu familia, está puesta en Jesús? Muchas veces podemos decir, pero hermana Gabriela, obvio que sí, porque todos en mi casa van a la iglesia. Ahora la pregunta es, en el día a día, en el lunes a viernes, que gracias a Dios ya se está diluyendo, tus hijos cuando enfrentan una dificultad, ¿pueden ver primero a Jesús o ven primero las circunstancias? Tus hermanos biológicos, cuando tienen que tomar una decisión laboral, ¿qué ven primero? ¿El sueldo, la posición, la jerarquía, el estatus? ¿O buscan qué dice la palabra de Dios al respecto? ¿Dónde está la fe de tu familia? ¿Está puesta en Jesús? Las siguientes preguntas nos van a ayudar a afinar un poco más la respuesta. ¿Conocemos a Jesús o vivimos en base a tradiciones y ritos? Los que han pasado el módulo de Iglesia Saludable, hemos podido ver cómo la iglesia ha dejado de lado la fe y ha comenzado a construir en base a tradiciones, a rituales. Entonces, lo ritual ha llegado a tener más importancia que la palabra. Lo ritual, la tradición, ha llegado a tener un grado de autoridad superior a lo que es una fe en obra. La iglesia ha preferido la pompa, los edificios grandes, los horarios y ha dejado de lado muchas cosas que hacen a una vida de fe sencilla o la vida que vemos en Hechos 2. Entonces, es importante saber si nuestra vida de fe está más basada en base a tradiciones y ritos que en el conocimiento de Jesús. La tercera pregunta, primero tú, uno mismo, y luego los miembros de la familia. ¿Podemos mostrar las obras de nuestra fe? Recordemos que la fe sin obras es muerta. Entonces, nuestra fe tiene que ser demostrable, tiene que haber en nuestro currículum espiritual, por decirlo de alguna manera, historias, relatos, situaciones, circunstancias de testimonio en las que nosotros podemos decir, enfrenté esto y recordé que la palabra de Dios tiene esta promesa o que Cristo dijo esto respecto a mi situación y yo le creí y Él actuó y esta es la obra de nuestra fe. Tenemos que pensar eso, si podemos mostrar las obras de nuestra fe.
La otra pregunta derivada de nuestra anterior diapositiva, ¿es mi prioridad conocer a Jesucristo y obrar en obediencia? En el caso de una iglesia que no es saludable, recordemos que la prioridad de la iglesia, ¿qué era? La cantidad de personas, la calidad o grandeza o pompa de la construcción, la calidad del ritual dominical, en lugar de conocer a Jesucristo. Y la iglesia que no está sana en su fe, se preocupa de las cosas materiales, de las cosas que el mundo considera que son las más valiosas y descuida el conocer a Jesucristo y el ser obedientes a lo que Jesucristo nos ha pedido que hagamos o el tipo de personas que el Señor Jesús quiere que seamos. Entonces la pregunta ¿es mi prioridad conocer a Jesucristo y obrar en obediencia? Eso nos va a ayudar a identificar si nuestra fe como familia está fortalecida o es débil. Y una pregunta más. ¿Estoy siendo ejemplo de un estilo de vida cristocéntrico para mi familia? Recuerda que lideramos por el ejemplo. Entonces, tú estás dando ejemplo de un estilo de vida enfocado en Jesús, con tus ojos puestos en Cristo Jesús, con tus oídos puestos en la palabra para oírla y crecer en fe. ¿Cómo está tu estilo de vida? Estas preguntas también se van a reflejar en el formulario del producto de la clase para que tú puedas volver a responderlas junto a tu familia. Pero estas preguntas nos abren el espacio para comenzar a construir lo que es una casa donde hay fe e identificar la enfermedad, lo que sucede cuando la fe en la familia no está siendo correctamente desarrollada. Ya en la anterior lección hablábamos de 2 mentiras culturales y vamos a ir a la tercera mentira. Esta mentira es de la cultura que nos rodea. Esta mentira se ha permeado en nosotros desde España con la Iglesia Católica. Y dice, la iglesia es más importante que la familia. Ya veíamos con Sergio en la clase de Iglesia Saludable que esto, tener a la iglesia como más importante, produce lo que se llama la templolatría. Me cuesta pronunciarlo, templolatría. Y es cuando se confunde a la iglesia con el templo. Cuando hablamos de templo, hablamos de la infraestructura, ¿no? Del lugar físico donde los hijos de Dios se reúnen. Muchas personas confunden iglesia, la eclesía que Jesucristo levantó, con el templo, el lugar de la reunión. Esas personas piensan que el templo, es decir, la infraestructura, es santo y más importante que el hogar. Imagínate esta mentira cultural que sigue hasta nuestras épocas, que ese lugar físico es ese es el lugar santo y como es santo es más importante que el hogar. No debemos creer esa mentira, porque hemos visto desde la anterior clase que Dios le ha dado a la familia una importancia muy, muy alta. La familia, las familias son las que construyen la iglesia como el cuerpo de Cristo, ese organismo vivo. Pero esta mentira nos lleva a pensar que lo central es la vida eclesial, no la vida familiar. Imagínate hace unos 500, 700, 1000 años, para las personas que creían esta mentira de la templolatría, era muy importante que miembros de su familia sean consagrados como sacerdotes o como monjas. Entonces, las familias de alto alcurnia, las familias muy ricas, las familias de la nobleza, sí o sí buscaban que uno de sus miembros sea consagrado a Dios para servirlo. Y esta consagración, mira cómo es esta mentira, hacía que la persona escogida renuncie a la familia.
tenía que renunciar a sus padres y a sus hermanos y también renunciar a la posibilidad, o sea, se cortaba totalmente la posibilidad de que esa persona tenga una familia por sí misma. Ya no se podía casar, tenía que hacer votos de celibato, no podría tener una pareja idónea y tampoco podría tener hijos. Y sabemos que eso no es la voluntad del Señor en un buen porcentaje de las situaciones. Sabemos que en la Biblia Pablo dice que sugiere él que hay personas que tienen un llamado de servir a Dios y les conviene estar solteros, pero el enemigo ha podido tergiversar la idea y destruir el potencial de muchas familias, haciendo creer que para servir a Dios no tienes que tener familia. Han sido generaciones que han crecido con esa idea, que la única manera de servir a Dios era renunciar a la familia presente y la familia futura. Esa era la única manera. Entonces, ¿qué hizo Satanás con esta mentira cultural? Puso a la iglesia contra la familia. Los dos no podían estar juntos. Eran cosas totalmente separadas. Una cosa es la iglesia y otra cosa totalmente separada es la familia. Y mira cuán sutil era esa mentira que nos hizo pensar que como Dios ama más la iglesia que la familia, entonces Dios prefiere más al pastor que al padre o madre de familia. Esa es una parte de esta mentira cultural. El pastor es más importante, pero un padre de familia, una madre de familia, no es tan importante como el pastor. Entonces comienzan las jerarquías y las jerarquías son peligrosas. ¿Por qué? Porque las jerarquías responden a un sistema humano y muchas veces, por ser humanos, no logramos entender realmente lo que Dios quiso. Entonces apreciamos las jerarquías y comenzamos a apreciar los títulos más que las personas. Y en esta mentira entendemos que Dios tiene sus preferidos y que Dios prefiere al pastor y que el pastor es más valioso que los padres de familia. ¿Y qué pasa si uno es papá y es pastor y le cree a esta mentira? Entonces, en su corazón, si esta persona cree la mentira cultural, él va a decir, si Dios prefiere más a la iglesia que a la familia, entonces prefiere más al pastor que al papá. Entonces yo voy a dedicar menos tiempo a ser papá y más tiempo a ser pastor para agradar y hacer la voluntad de Dios. ¿Te imaginas que uno tenga que pensar así? Que solo voy a agradar y voy a hacer la voluntad de Dios, renunciando a mi rol de padre para dedicarme solamente a mi rol de pastor. Eso es un engaño bien sutil. ¿Y qué pasa como resultado? Que la familia se vuelve un obstáculo en el servicio a Dios. Y Dios nunca quiso eso. Dios nunca quiso que tu familia sea un obstáculo para tu servicio a Dios. Pero dime si no sucede eso, que de repente nos vemos enfrascados en o hago la voluntad de Dios o agrado a mi familia. De repente la familia se vuelve un obstáculo. Y si eres pastor, tal vez has pasado alguna noche en que hubieras preferido quedarte en la iglesia y estar con los hermanos y seguir atendiendo llamadas o dar consejería o visitar en el hospital. Hubieras preferido eso en lugar de ir a tu casa. Y tal vez si eres un líder has recibido reproches en tu casa o has sido obstaculizado. Hay padres que obstaculizan a sus hijos a servir a Dios. Hay pastores que consideran que su esposa y sus hijos son tal vez su mayor obstáculo en el servicio del Señor. Estas cosas no se dicen públicamente, estas cosas los pastores prefieren callarlas, pero a veces hay que decirlas.
¿no? Muchas veces por esta mentira cultural, no por el propósito de Dios, no por el diseño de Dios, sino porque hay una mentira que hace pensar que la iglesia es más importante que la familia. Entonces terminamos creyendo esta mentira y el resultado final es que la familia se vuelve un obstáculo en tu servicio a Dios. Cuando lo que Dios quiere, el diseño de Dios, ya lo vimos en la anterior clase también, es que toda esa autoridad espiritual, toda la autoridad para bendecir, para hacerle recuerdo al Señor que Él ha hecho un pacto de protección a la tierra, que Él ha hecho un pacto de bendición a todas las familias de la tierra y que Él a ti y a tu esposa te ha encomendado ser los que tengan autoridad sobre todo lo creado. Eso es lo que Dios quiere. Él siempre ha querido que a través de la familia lo mejor de Dios se manifieste a la iglesia y a la sociedad. Nunca quiso Dios que tu familia sea un obstáculo. Nunca quiso Dios que tú tengas que disociar, dividir entre tu trabajo de pastor y tu trabajo de padre, o tu trabajo como líder y tu trabajo como cabeza del hogar, o como mamá o como hijo. Al contrario, lo que Dios quiere es que la familia potencie, multiplique, haga que sobreabunde nuestra autoridad espiritual y nuestro servicio al pueblo de Dios, a la sociedad y nuestra administración a nuestro Señor. La enfermedad de la templolatría también está en la iglesia. Y cuando creemos que la infraestructura, la tradición de los cultos que tenemos es más importante, nos enfermamos con esto, pero Dios no nos quiere así. Él nos quiere sanos y nos quiere como familias llenas de fe. Y para eso Él ha hecho un diseño que lo vamos a revisar ahora. ¿Puede la fe ser transmitida de generación en generación? ¿Podemos creer padres, hijos, nietos, abuelos, tíos, hermanos, primos, todos juntos a ser familia, no solamente por sangre, sino por fe? La respuesta es sí, y también la respuesta es que eso quiere Dios, siempre lo quiso con Israel y lo quiere con tu familia. Quiero leerte lo que escribió, este es un salmo. Tal vez, dicen los eruditos, este salmo lo escribió Jeremías, pero leámoslo. Quiero leértelo y que tú captes esa profundidad, ese vivir en pacto que tenía el autor con su Dios. Oh Dios, tú me has enseñado desde mi juventud y hasta ahora he anunciado tus maravillas. Y aún en la vejez y las canas no me desampares, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a esta generación, tu poderío a todos los que han de nacer. Porque tu justicia, oh Dios, alcanza hasta los cielos. Tú que has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Esto está en el Salmo 71, del 17 al 19. Puedes ver aquí al autor. Él habla de Dios que le ha enseñado desde su juventud. Y yo estoy segura que todos ustedes pueden hacer así con la cabeza, reconociendo que desde el día que el Señor te salvó, Él te ha enseñado. Y Él le dice al Señor, aún en la vejez y las canas, no me desampares, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a esta generación y tu poderío a todos los que están por nacer, o sea, a una siguiente generación. El autor hablaba de que la fe, el Dios que él conocía, tenía que ser conocido por una generación y por la siguiente generación, la generación que recién iba a venir. Y eso es lo que quiere Dios. El relato personal de lo que Jesús ha hecho por ti impresiona y deja una huella eterna en tus hijos. Para cualquier niño que ha ido a la escuela dominical, es bonito escuchar la historia de cómo David venció a Goliat, o cómo Noé metió a los animales en el arca y fue obediente, o cómo Daniel obedeció a Dios, no se arrodilló, o sea, se arrodilló ante Dios cuando estaba prohibido y luego cuando lo metieron a la fosa de los leones, los ángeles taparon la boca de los leones. Esas son historias bonitas para los niños. Pero otra cosa es que su papá, su mamá, su hermano mayor le cuente lo que Jesús
hizo por él. Eso impresiona y deja una huella eterna. Entonces, vamos a ver qué cosas necesitan hablarse en casa para crecer en fe. Es importante que cuentes a tus hijos cómo te salvó Jesús. Si la fe es conocer a Jesús, seguramente que el primer aspecto de Jesús es conocerlo como Salvador. Pero Dios quiere que se lo cuentes. Eso está en Éxodo 12, 26 al 27. Y sucederá que cuando vuestros hijos os pregunten qué significa esta ceremonia para vosotros, vosotros diréis, este sacrificio es la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. Aquí había una ceremonia llamada la Pascua, que se hace una vez al año y se sigue haciendo hasta la fecha. ¿Y para qué? Para recordar cómo Dios salvó la vida a las familias. Entonces es importante que tú seas intencional, pienses en maneras, en ocasiones para contar tu testimonio a tus hijos, que ellos escuchen cómo llegaste a conocer al Señor y se deleiten en la maravilla de Cristo, el Salvador. Tal vez dices, no, mis hijos han nacido en familia cristiana, padres cristianos, abuelos cristianos, ¿qué más? Pero ellos necesitan conocer tu testimonio, que tú les cuentes cómo llegaste al Señor. Si conocen cómo tus papás llegaron al Señor, cuéntales eso también. Cristo, Jesús como el Salvador, tiene que ser presentado de generación a generación. No podemos asumir que ellos saben. No podemos asumir que las siguientes generaciones la tienen clara. No, ya no podemos. Es necesario que cada generación sea evangelizada, que la casa sea el primer lugar donde se evangeliza y donde la gente llega al conocimiento de Jesús como Salvador. Conocer a Jesús como Salvador, conocer cómo Jesús te salvó a ti, cómo salvó a tu esposa, cómo salvó a tu hermano, cómo salvó a tu papá, es lo que nos permite crecer en fe y abundar en nuestra ocasión de seguir contando cómo Jesús salvó. Otro punto, cuenta a tus hijos la maravillosa provisión de Jesús para la familia. ¿Cómo proveyó Jesús? Esto también lo vemos en Éxodo 16:32. Moisés dijo, esto es lo que el Señor ha mandado, que se guarde un gomer lleno de maná para que las generaciones futuras vean el pan que yo os di de comer en el desierto cuando os saqué de la tierra de Egipto. Moisés estaba instruyendo algo que no se cumplió en muchas generaciones. Él les dijo que guarden maná para que las siguientes generaciones vean y sepan cómo Dios proveyó para millones mientras estaban en el desierto. El relato bíblico nos dice que a ellos no les faltó de comer, que la ropa crecía a medida que sus cuerpos crecían, que sus sandalias crecían a medida que sus pies crecían, que ellos tenían todo lo que necesitaban porque Dios les daba provisión abundante. Y eso necesitan las siguientes generaciones. Ninguna historia es pequeña o insignificante. Cuenta a tus hijos, cuenta a tus nietos, cuenta a tus hermanos las muchas maneras en las que recibieron y conocieron a Cristo como proveedor. Jesús es la provisión de Dios para nosotros. Él es el que nos provee de todo lo que necesitamos. Moisés conoció al Señor como el yo soy, porque si Moisés necesitaba un sanador, Dios le hubiera dicho, yo soy el sanador. Si Moisés necesitaba un guerrero, Dios le decía, yo soy Jehová de los ejércitos. Todo lo que tú necesitas, Cristo es, pero necesitamos conocerlo así en familia. Y si tú te guardas en ti como secreto la vez que Dios multiplicó el aceite, la vez que Dios te proveyó de trabajo cuando realmente nadie tenía trabajo, si tú no se lo cuentas a tu familia, ¿cómo va a crecer en fe? ¿Cómo va a conocer a Cristo como proveedor?
Cuenta. Ninguna historia es pequeña. A veces queremos esas historias de tremendas hazañas de fe y lo único que hemos tenido ha sido algo pequeñito a nuestros ojos. Pero Dios nos dice que nunca tomemos en poco lo pequeño. Más bien que lo contemos. Cuenta, porque esa historia puede marcar la vida de alguien, de un miembro de tu familia, y esa historia puede hacer una diferencia cuando esa persona necesite conocer a Cristo como su proveedor, necesite conocer a Jesús y crecer en fe sabiendo que si Cristo proveyó para ti, también va a proveer para él. Otra manera es contar a tus hijos las veces que te equivocaste, pero Jesús te perdonó y te ayudó. Somos buenos para contar esto en el púlpito, pero ¿cuántas veces lo hacemos en familia? ¿Cuántas veces somos capaces de ser vulnerables y decirles, sabes qué, hijo, yo una vez tomé esta decisión, yo una vez hice esto y estaba mal, yo una vez me aparté del camino? La palabra del Señor nos instruye a hacerlo. Primera Juan 2:1 dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y también nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Primera Juan 1:9. Es bien difícil para una persona que no ha sido discipulada y que pareciera que su vida cristiana está encerrada en una burbuja, confesar su pecado, reconocer su error, darse cuenta que se equivocó, que se desvió, que no dio en el blanco y que necesita volver al Padre. Es bien difícil para una persona que no ha crecido en un ambiente de fe saber que puede confesar pecado y recibir perdón. Y para eso estás tú, para instruirles a tus hijos cómo hacerles y mostrarles el camino y decirles que lo has recorrido muchas veces y que siempre Él ha estado ahí. No tengas miedo de contar tus fracasos, tus errores, cómo te desviaste del camino del Señor, para luego mostrar cómo Jesús intervino como abogado a tu favor cuando lo buscaste. Las siguientes generaciones necesitan conocer a Jesús como abogado, necesitan que su fe se fundamente en esa obra redentora de Cristo, porque hay una generación que crece pensando que tiene que hacer buenas obras, hay una generación que crece pensando que tiene que dar apariencia de perfección, que tiene que esconder sus errores debajo de la alfombra y que la alfombra tiene que ser cada vez más grande porque cada vez hay más errores que esconder. Y no debe ser así. Necesitamos generaciones transparentes. Necesitamos hijos, nietos, tíos, hermanos que vayan y digan, familia, ¿saben qué? La he tarreado, me he equivocado. Ustedes me han dicho esto y yo no les he hecho caso y me he equivocado. Y quiero decirles que he buscado a Jesús y sé que Él me ha perdonado y voy a salir adelante. Necesitamos papás que puedan decir, hijo, cuando yo tenía tu edad pensaba así e hice esto y me equivoqué, pero sabes que el Señor me sanó, el Señor me salvó, yo confesé mi pecado y Él fue mi abogado. Y ahora estoy aquí sabiendo que soy justificado por la sangre de Cristo, sabiendo que puedo levantar la cabeza no por mis obras o mi perfección y santidad, sino porque Jesús lo hizo por mí. Él llevó el castigo. Eso necesitamos. Necesitamos una generación que sea rápida para identificar el error y volver a los pies de su Señor y Salvador y para recibir ese perdón y perdonarse a sí mismo. Así que hazlo, cuéntalo, abre tu corazón y vas a ver cómo ellos también abren el suyo. Y otra manera es también contar a tus hijos las veces que Jesús te sanó, porque a todos nos sanó. Este versículo de Jeremías 33:6 me encanta. Esto Dios le dice a toda una ciudad, le dice a la ciudad de Jerusalén, he aquí, yo les traeré salud y sanidad, los sanaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. De alguna manera, la salud física parece muy asociada, está estrechamente asociada con lo que llamamos paz interior o no tener estrés o saber que Dios está en control. La paz que nos da el Señor Jesús es valiosa. Sabemos que Él nos da una paz que no nos da el mundo. Y esa paz también trae salud física. Y eso es lo que el Señor Jesús promete
en Jeremías 33:6 y también lo vemos en Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. La obra sanadora del Señor Jesús no se refiere simplemente a que estás con cáncer y hay una oración y se va el cáncer. La obra sanadora de Jesús también hace referencia a tu salud mental, a la ausencia de paz, al estrés, a la angustia, a la depresión. Todas esas cosas Él sana y solo Él puede sanar en verdad. Y Él lo ha hecho posible. Y yo estoy segura que todos nosotros, por lo menos una vez en nuestras vidas, hemos experimentado esa paz, esa sanidad. Y debemos contarlo. Debemos asegurarnos que todas las otras generaciones saben cuando la mano de Jesús estuvo sobre nosotros y nos sanó. Seguro que tienes historias de que contar, esos momentos en que te sentiste morir, pero Jesús actuó como sanador y dador de paz. Eso construye fe. Una cosa es decir, sí, Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Es cierto, pero construye mucha fe que tú puedas decir, eso que Jesús dijo es verdad y yo lo viví, y tu mamá lo vivió, y tu abuelo lo vivió, y sé que tú lo vas a vivir también. Eso construye fe en la familia. Cuando la gente desconoce las escrituras o las conoce superficialmente o las lee sin buscar a Jesús en ellas, es fácilmente manipulable. Pero cuando en la familia se generan estos momentos de conocer a Jesús, de entender cómo Jesús actúa en tu vida y saber lo que la palabra de Dios dice al respecto, eso hace que tu familia crezca en raíces, crezca en fe. Y vendrán los vientos, vendrán lluvias, vendrán tormentas, pero tú y tu familia se van a mantener firmes. Es posible que tú tienes miembros en la familia que han enfrentado una circunstancia difícil y han negado la fe. Han dicho, esto no sirve, Jesús no vino, no me sanó, no me dio, yo me voy. Eso Jesús dijo que son aquellos que no tienen una raíz firme y que las pruebas y los afanes de la vida los ahogan y mueren. No crecen, no dan fruto. Por eso necesitamos conocer a Jesús, necesitamos conocer las Escrituras y todo lo que ellas dicen en el Nuevo y en el Antiguo Testamento sobre Cristo. Sabemos que todo lo que fue escrito fue para revelar al Verbo de vida y no podemos conocerla superficialmente, no podemos darnos eso, eso es peligroso. Conocer la Biblia así como que, sí, leo un versículo bíblico a la semana, o a veces veo las prédicas de enlace, o veo lo que el pastor dice por internet. No, los hijos de Dios amamos la palabra y nos alimentamos de ella y buscamos a Cristo en todas sus páginas. Eso nos hace firmes y eso tú lo puedes hacer posible para tus hijos cuando les cuentas cómo Jesús obró en ti. Y cuando ellos te cuenten, papi, te cuento que hoy día la directora me dijo y mi compañero hizo y yo oré y esto pasó. Guíalos a conocer. Sí, porque esta es la promesa que Jesús te dijo. Mira lo que dice aquí en Deuteronomio. Dios te ha prometido esto, hijo, y Él está cumpliendo. Él es fiel. Ahora te toca a ti ser fiel y alabarle. Eso es el tipo de familia que Dios quiere y ese es el tipo de familia que tú estás construyendo. Una familia que crece junta en fe. Y ahora vamos a hablar de cómo crecer en fe como esposa y esposa. Y para eso yo le voy a dar la palabra al pastor Absalón para que él siga compartiendo. Entonces, pastor, todo suyo. Muy bien. Buenas noches a todos. Un gusto de saludarles desde Riberalta junto a mi familia. En esta noche queremos compartir acerca de lo que es creciendo en fe, ¿no? Como esposo y esposa, ¿no? Entonces queremos mirar algunos aspectos muy importantes, ¿no? Primero, queremos orar juntos. Estamos en una lucha espiritual que debemos pelear con herramientas espirituales, la armadura del Señor. Si vamos a crecer, tiene que ser ambos. En Efesios capítulo 6, el verso 10, ¿no? Encontramos ahí que
está la armadura, ¿no?, del creyente. Entonces, por tanto, en el matrimonio debemos aprender a orar juntos también. Este es uno de los deberes que probablemente con sinceridad descuidamos mucho, ¿no? Entonces, hay que procurar, y ese es un desafío para nosotros. Si fallamos al invitar a Dios a nuestra relación en lo privado, estamos desprotegidos por los deberes que el día nos va a traer. Entonces, es muy importante que podamos orar juntos. Y cuando acudimos al trono de Dios juntos, uno de los efectos de su gracia es que nos acercamos más el uno al otro en el matrimonio, ¿no? Entonces, ese es un primer aspecto para poder crecer, ¿no? Segundo aspecto es estudiar la palabra de Dios junto con el cónyuge, ¿no? No se trata de eliminar el tiempo devocional que cada uno debe tener. Más bien se trata de cultivar, ¿no?, la gracia espiritual con el esposo, con la esposa, ¿no?, dando a Dios la oportunidad de que ministre, ¿no?, a ambos o a las almas juntos, ¿no? Entonces, en nuestra lucha espiritual debemos tomar, dentro de lo que habíamos mencionado al principio, está la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, el verso 16, encontramos ahí que la palabra de Dios es la espada, ¿no? El estudio de la Biblia con nuestro cónyuge nos permitirá ser retados por las mismas verdades y poder disfrutar, ¿no?, la administración de su gracia de una manera no más poderosa, ¿no? Entonces, estudiar la palabra de Dios juntos, ¿no?, va a ayudarnos a crecer en nuestra fe como esposo y esposa. Un tercer aspecto es muy importante, es cultivar una comunicación saludable y profunda. En el mismo libro de Efesios, capítulo 4, el versos 29 y el 30 dice: no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y ahí acompaña el verso 30, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados, ¿no?, para el día de la redención. Entonces, una de las maneras más difíciles de mantener una relación fresca en el matrimonio es cuidando nuestras palabras. A veces cuando hablamos, bueno, demolemos, ¿no?, herimos o decepcionamos a nuestro cónyuge. Y aquí surge una pregunta para todos nosotros. ¿Estamos cuidando lo que decimos? El verso 30 hablaba de entristecer al espíritu, ¿no? Eso es lo que ocurre cuando salen palabras malas de nosotros. Y tal vez no nos damos cuenta de la magnitud de esto. Cuando comenzamos abiertamente, hablamos abiertamente, fomentamos una buena comunicación. Y eso le permite a mi esposa, ¿no?, que entre en mi corazón y abre las puertas para compartir pensamientos, emociones y hechos mientras Dios está revelando sus propósitos en nuestras vidas. Entonces, cultivar una comunicación saludable y profunda va a acrecentar nuestro desarrollo, nuestro crecimiento en la fe también. El cuarto aspecto, creciendo juntos, esposo y esposa, ¿no?, es servir en la iglesia juntos. La idea de esto es que nuestro matrimonio sea parte de lo que Dios está haciendo en nuestras congregaciones, mientras servimos a los demás. Dios ministra nuestros corazones cuando nos integramos en la obra de Dios. Gálatas capítulo 6, el versos 9 y 10 dice: no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos. Así que entonces hagamos bien según tengamos la oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Esto puede parecer un poco agotador para nuestras almas, pero no nos cansemos de hacerlo. Si no servimos juntos en el matrimonio, es posible que exista un aislamiento, un egocentrismo en nosotros, y eso
produce, ¿no?, un cáncer en el crecimiento espiritual. ¿No? Necesitamos recordar que somos un cuerpo y es una bendición que como pareja seamos usados por Dios como instrumento para bendecir a otros. El quinto aspecto en cómo crecemos en fe como esposo y esposa es practicar el discipulado juntos, ¿no? En la iglesia somos llamados a crecer en fe con otros creyentes, avanzando en la obra del Señor, ¿no? Entonces, debemos invitar a otras personas a nuestras vidas a los cuales podamos dar, recibir y compartir. Siempre cuando una pareja de menor madurez espiritual que nuestro matrimonio o que el suyo, ¿no?, podamos darle ayuda, podamos enseñarle, podamos acompañarle. Entonces, eso puede ser muy importante para nuestro crecimiento, nuestra madurez, y es importante que podamos compartir esos buenos momentos con otros hermanos en la fe, porque así nos fortalecemos. Y el sexto aspecto es establecer metas y planes juntos, ¿no? Para vivir bajo ese propósito necesitamos unir esfuerzos en el matrimonio, necesitamos seguir soñando y planeando juntos, viendo los retos y llamados que Dios tiene para nosotros, sabiendo que Él, que inició en nosotros la buena obra, la perfeccionará, la terminará. Eso encontramos en Filipenses capítulo 1, verso 6. Soñar juntos en el matrimonio. Esto nos ayuda a percibir que vale la pena lo que estamos haciendo por nuestros matrimonios para la gloria de Dios, ¿no? Entonces, queremos animarle en este momento. El otro aspecto también dentro de lo que es el crecimiento de nuestra fe con nuestros hijos. Hemos estado analizando, ¿no?, qué es lo que puede ayudar para que nuestros hijos crezcan, se desarrollen, se fortalezcan y aun cuando ya salgan de casa puedan también repetir a las generaciones posteriores como hablaba. Y leer regularmente la Biblia mientras ellos están creciendo, eso va a fortalecer enormemente, ¿no?, la fe de nuestros hijos. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, el verso 6, ¿no?, encontramos ahí el mandato que fue dado al pueblo de Israel para que ellos puedan transmitirla a sus hijos. Y era que puedan enseñársela, ¿no?, el mandamiento estando en casa, cuando están en camino, cuando están yendo, nosotros decimos acá, al Chaco. Entonces necesitamos cada uno de nosotros, ¿no?, fortalecernos, y necesitamos también a través de enseñarle a nuestros hijos que ellos van a enseñar más tarde a sus hijos. Y la palabra del Señor también en 2 Timoteo 3:15, ¿no?, habla acerca de instruir, de enseñarle la escritura, ¿no?, a nuestros hijos. Y cuando se la enseñamos, ellos van a también transmitirlo a todos. Proverbios 22:6 que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Así que ese es un primer aspecto para que podamos crecer en fe con los hijos. 2, orar en privado y público mientras crecen. Ayuda a tener una fe sólida y le permite desarrollar una relación personal con Dios. Cuán importante es, ¿no?, que podamos cada uno de nosotros, ¿no?, orar, enseñarle a nuestros hijos lo que ellos ven en nosotros, eso es lo que van a transmitir. Y 3, que nuestros hijos o nuestras hijas sirvan en la iglesia. Eso le da la posibilidad de desarrollar una fe más fuerte, más sólida, no solamente ahora, sino en el futuro. No solo nuestros hijos, no solamente deben ser la asistencia, sino que deben también poder contribuir. Muchas veces nos conformamos
con que solo asistan a la iglesia, pero ellos deben también no solamente ser consumidores, sino contribuyentes en la obra del Señor. Cuando nuestros hijos se involucran en la obra, ellos van a ser mucho más fuertes y su fe se va a acrecentar y van a desarrollarse. Un cuarto aspecto que encontramos es el tipo de música que ellos escuchan, ¿no? ¿Qué clase de música están escuchando nuestros hijos, ¿no? ¿Es una música cristiana que edifica o es nomás una música, como decimos, mundana? Es un factor importante. San Agustín dijo, cantamos la verdad en nuestros corazones. Si se canta música cristiana, se refuerza, se fortalece la fe de nuestros hijos. Y mañana o pasado, ellos van a poder estar firmes cuando vengan los contratiempos, cuando vengan las dificultades de la vida. Y un quinto aspecto quiero mencionar, ¿no? Es si nuestros hijos están involucrados y comprometidos en alguna área de las misiones. Un viaje misionero corto, que ellos conozcan a un misionero cuando en la iglesia se hacen los cultos misioneros, o que se involucren en poder ofrendar, ¿no? O orar por un misionero. Creo que eso es un punto muy importante también, que de alguna manera ayuda para que su fe se solidifique y que se involucre, y seguramente que más tarde que temprano también van a involucrarse en la obra del Señor. Así que, mis hermanos, estos aspectos bien sencillos que parecen que todos los conocemos, pero que a veces nos descuidamos y tristemente escuchamos a veces que los hijos de pastores, muchos de ellos no son ni creyentes, ¿no? Entonces, quisiéramos en este momento, ¿no?, animarles a cada uno a que puedan compartir, ¿no?, tomar en cuenta esto, y eso nos va a ayudar a poder crecer, desarrollar, desafiar a nuestros hijos para que su fe pues pueda aumentar y pueda ser de bendición también para las generaciones que les toca y las futuras generaciones de sus hijos, nietos y bisnietos. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, Pastor Absalón. Queremos abrir este tiempo para las preguntas y Pastor Munir también para sus comentarios. Gracias, Gaby. Gracias, Absalón, por esa excelente presentación, muy práctica, con consejos del día a día, mostrando la responsabilidad que tenemos las parejas pastorales en cuanto a guiar a nuestras familias, a nuestros hijos en el temor del Señor. Quiero añadir a lo que decía Absalón, que toda motivación que hacemos nosotros a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, siempre es una motivación que genera una respuesta interna, una motivación interna. A diferencia entre lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, el tiempo de la ley y el tiempo de la gracia, que se caracteriza por la vida en el Espíritu, es que el Señor ahora ha puesto su palabra en nuestros corazones y ha enviado al Consolador, al Espíritu de verdad, para que more dentro de nosotros. Entonces, en toda obra espiritual, tanto en la iglesia y en nuestros hogares, tenemos que buscar en el Señor la guía para que nuestros hijos vayan creciendo en el Señor y nuestro matrimonio vaya creciendo en el Señor desde una motivación interna, no externa. No confundir el púlpito con la casa, ¿no? Muchas veces llevamos el programa de la iglesia, lo llevamos a la casa, ¿no? Y cuando nos reunimos a nuestros hijos parece que estamos en un culto y no descendemos a la realidad muchas veces, a la realidad que vivimos. La realidad es cruda, la realidad de la generación que nos ha tocado vivir ahora ha traído muchos desafíos y no podemos pensar como pensábamos hace 20 años, hace 10 años atrás, hace 30 años atrás. Las formas que teníamos hace muchos años de llevar a nuestros hijos y a nuestra familia a los pies de Cristo
han cambiado, ya el mundo se ha globalizado, las comunicaciones han revolucionado la mente de nuestros hijos. Estamos en una ruptura generacional. La nueva generación piensa que ya no necesita a los padres, a los abuelos, el consejo de una generación anterior a la nueva generación, porque ha crecido la tecnología, porque ha crecido el acceso a la información. Entonces, los principios no cambian, muy bien planteados por Gaby y por Absalón en esta noche, pero los desafíos cambian, las historias cambian. Lo que tú estás viviendo, me imagino, lo que yo estoy viviendo, me imagino que no es tan fácil como parece. Entonces, por favor, escriban sus preguntas en el chat. Sí, pastor, tenemos ya unas 3 preguntas. La primera dice, ¿cómo podemos explicar a nuestros hijos que la música secular puede desviarlos del camino de Cristo y con qué versículo bíblico nos apoyamos? Muy bien, ¿quién quiere responder? Gaby, Absalón. Pastor Absalón, primero, por favor. Bueno, creo que la letra es importante analizar, ¿no? El mensaje de la letra, eso es un punto importante. Y pues, en realidad, la música, los diferentes estilos de música, ¿no? Varían. Siempre se ha preguntado si hay un estilo de música cristiana, ¿no? Pero la letra influye muchísimo y los ritmos que hay hoy, ¿no? Que son ritmos que muchas veces más obedecen a la sensualidad, ¿no? Y a otras cosas de la carne. Y pues la palabra del Señor nos habla en Colosenses, ¿no? Que debemos adorarle al Señor. Cuando la palabra del Señor mora en abundancia en nuestros corazones, vamos a alabarle con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, dice, ¿no? Entonces creo que ese es un texto que puede ayudarnos a explicarle a nuestros hijos, no si es conveniente, no ese tipo, ese estilo, ese ritmo de música, ¿no? Entonces ahí creo que podríamos explicarles. No sé si tiene hermana Gaby para complementar ahí. Me parece muy bien lo que ha dicho, pastor, especialmente porque tenemos una instrucción de Dios de alabar. Yo pienso que algo que una generación está descuidando para pasar a otra generación en este tema de la música es que Dios nos ha hecho creativos. Entonces, por ejemplo, mi generación ha crecido como consumidora de música. Y hemos hecho de la música un negocio y mi generación paga por escuchar música. Actualmente hay muchísima música a través de los medios sociales, pero nosotros como hijos de Dios recibimos una fuente de creatividad inagotable. Entonces yo animaría a los que son papás a no solamente enfocarle el hecho de que esta música no tienes que escuchar, sino que producir en ellos el deleite y el deseo de ser creadores de música. Si la palabra de Dios dice en la boca de los niños y de los que maman fundarse la fortaleza, significa que desde bebés la capacidad de los niños de crear, de hacer música, de cantar, debe ser fomentada. Yo les animaría que animen a sus hijos a hacer cántico nuevo, a inventarse canciones, a cambiar la letra de, por decirte, no sé, pimponer un muñeco muy guapo y de cartón, y que le pongan un versículo bíblico o que se inventen una canción para Jesús y animen a que los niños desde temprana edad sean productores de música, sean creadores, no solamente muchachos que hasta cierta edad van a comenzar a consumir, sino que comiencen a crear, porque eso es algo que Dios ha puesto en ellos desde el vientre. Y la palabra de Dios, o sea, Dios le dice al pueblo, ¿no? En Jeremías, 2 males ha cometido mi pueblo. Me han dejado a mí fuente de agua viva y han cavado cisternas que no sostienen el agua. Y eso también es la música. La música es una fuente. O sea, la música es una cisterna que sostiene. Es una cisterna, imagínate como un balde de agua que es un agua amarga, un agua sensual, un agua llena de pecado. Pero Dios es una fuente que
tiene música que sana. Dios dice, con cánticos de liberación te rodeo. O sea, la música misma puede traer libertad. Y nosotros necesitamos llevar a esta generación a que busque del Señor, recibir la música que viene del cielo. Todos los himnos, los cantos, los salmos espirituales vienen del cielo y viene alguien que está dispuesto a cantarlos. Lutero no era músico. Su formación iba por otro lado, pero estaba dispuesto a escuchar al Señor, a cantar, a inventar, a crear, para recibir cosas que nosotros hasta ahora seguimos cantándolas. Lo mismo David, ¿no? Entonces anima que tus hijos no sean solamente consumidores musicales, sino desde temprana edad sean creadores musicales. Y anímales a agarrar un salmo y a ponerle música. Anímales a producir, a buscar del Señor que les dé música, que les dé talento, que les dé lo que Dios les quitó a Lucifer, porque eso que el Señor le dijo a Lucifer, lo siento, ya no te pertenece a ti, ahora le pertenece a la iglesia, ha sido reconquistado por el Señor Jesús. Y la música es una de esas cosas. Yo te animo a eso, que cambies el enfoque. Y dentro de lo posible, ya no los ves ellos como quienes van a consumir música, sino como quienes la van a crear y quienes van a traer a la tierra nuevos himnos, nuevos cánticos espirituales que van a ser para sanar, para unir a las personas con Dios, para producir el arrepentimiento y para crear cambios culturales en la sociedad. Me permiten, voy a añadir algo más. Estábamos hablando de la motivación interna. Y si podemos generar en ellos una conciencia crítica. Y el otro elemento es que nosotros somos ejemplo, ¿no? Nuestros hijos van a seguir lo que nosotros hemos dado como ejemplo. Y la pregunta podría ampliarse porque el tema de la música ya ha quedado un poco atrás. Ahora tenemos las redes sociales, tenemos el internet. O sea, tenemos un bombardeo de todo lo que se produce y lo que se consume en el mundo. Entonces, tenemos que ayudarlos a ellos a ser críticos, tenemos que ayudarlos a discernir por ellos mismos. No tenemos que ir así y cortar las cosas sin que ellos entiendan, sin que ellos realmente se den cuenta de lo que están escuchando o viendo. Y ese es un trabajito que es un poquito más largo, ¿no? Requiere más tiempo, requiere dedicación, sentarse, escuchar juntos, requiere una comunicación más fluida y entender qué está pensando el hijo también. No se debe hacer de esa forma como del púlpito hacia abajo, ¿no? Eso quería añadir. Pastor querido, Gaby, en la línea que estabas comentando acerca de la música, alguien pregunta, de acuerdo a su punto de vista, ¿es bueno cambiar las letras de canciones seculares por letras cristianas, dejando en sí la misma melodía de la canción mundana? Es una pregunta a colación para cerrar el tema de la música en los niños. No es, solo estaba poniendo una idea de una canción infantil, de un ritmo, de una melodía que un niño puede conocer, pero de ninguna manera animaría que agarres y solamente cambies la letra. Solo era un ejemplo para comenzar a trabajar en los niños su capacidad de generar música. Gracias, Gaby. Otra pregunta dice, uno de los puntos que se mencionó decía, que nuestros hijos sirvan en la iglesia. ¿No sería conveniente primero enseñarles a que sirvan en su casa y luego en la iglesia? Ya, si ven el ejemplo nuestro, a ver, yo quisiera responder esto. Un día estábamos yendo a una hora feliz en un barrio aquí en Riberalta y mi hija tenía 5 años apenas. Entonces ella dice, papá, cuando yo sea más grande, yo quiero ser como usted. Bueno, para mí ese momento fue una sorpresa que ella con 5 años diga eso. Entonces, lo que nuestros hijos ven en casa, eso les va a animar a poder involucrarse sin que haya mayor presión a involucrarse, ya sea un viaje misionero corto, ya sea recaudando fondos para misioneros o que puedan involucrarse a enseñar. Mi esposa había dado a luz y ella enseñaba en una hora feliz. Entonces, de lo que nuestra hija mayor veía a su mamá, ella, entonces cuando la mamá no fue, ella asumió esa responsabilidad y apenas podía, ¿no? Los niños eran más grandes que ella, pero ella estaba mirando el ejemplo y ya estaba tomando sus primeros pasos. Hoy, ¿no? Con 20 años está involucrada
no en el trabajo de servir al Señor. Amén, amén. Gracias, pastor. Adelante, pastor Munir. Voy a hacer un poquito de abogado del diablo también. Por otro lado, bueno, primero, mi casa y yo serviremos a Jehová, el ejemplo, familia sirviendo a Dios, ese es el modelo bíblico. Aquí no hay nepotismo, sino que el papá, la mamá, los hijos sirven a Dios. ¿Cuál es el otro extremo? El extremo de que la esposa es algo superior y los hijos son como los santos, ¿no? La Virgen y los santos de la iglesia. Como iglesia evangélica no adoramos ni a la Virgen ni a los santos, pero hemos creado a veces de la familia pastoral la esposa que tiene que ser la inmaculada, la que tiene que desarrollar lo que está desarrollando el pastor, y los hijos tienen que ser los que mejor se comportan, etcétera. Y a veces por esa presión de la iglesia es que muchos de hijos de pastores lo que dicen no es quiero ser como tú. Gloria a Dios por eso, Absalón. Gloria a Dios. Yo doy gracias a Dios por mis hijas porque ellas aman a Dios, sirven a Dios, pero hay muchos que no quieren ser. Lo último que quieren ser es pastor. ¿Por qué? Porque han visto muchas veces la cruda realidad de esa religiosidad o de esas presiones que hemos hecho alrededor de las familias pastorales. Entonces tenemos que ver esos dos lados. Gracias, pastor. Hay una solicitud de aclaración. Dice, por favor, me aclara que se considera como mentira el punto de lo central es la vida eclesial, no la vida familiar. Gaby. Sí, es cuando las personas consideran que la vida del domingo o de las actividades de la iglesia son más importantes que las actividades que se hacen dentro de la familia. Entonces, le dan más valor a los roles dentro de la iglesia que a los roles dentro de la familia y le dan más valor a las cosas, el ritual, los horarios, los servicios, las actividades dentro de la iglesia que a las que suceden dentro de la familia, lo que lleva a valorar totalmente a la iglesia a costa de descuidar a la familia. Entonces, ese balance que se han vivido en otras generaciones donde la iglesia era la prioridad y se descuidaba a la familia, debe volver a encontrar el diseño del Señor, donde la familia tiene esa importancia y más bien al comenzar a cultivar la familia de la manera correcta, en lugar de ser un obstáculo, la familia se vuelve la mayor bendición del equipo del pastor. Se vuelve el equipo A, se vuelve los que trabajan con él, los que sirven, los que apoyan y los que fortalecen más a la iglesia. Ahí quisiera añadir algo, no sé si Absalón también. A veces la vida de la iglesia, las actividades, la estructura de la iglesia, quiebra muchas veces la integridad familiar. Tenemos tantas reuniones en la iglesia y ninguno de nosotros pastores piensa ¿y dónde está la vida de familia de esa familia? Culto en lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y cuando entramos a la iglesia y vemos el cartel de las actividades, entramos y cada uno como que se dispersa, ¿no? Uno va con las mujeres, los varones, los niños, los jóvenes, y pareciera que a veces hasta nuestra teología, cuando queremos aplicar la teología y dividimos muchas veces la unidad de la pareja, por ejemplo, en vez de ayudar a la pareja, más bien dividimos. Entonces, tenemos que repensar cuál es nuestro enfoque de fortalecer las familias en la iglesia, desde las actividades, desde la enseñanza, desde la palabra. Yo me acuerdo que, no digo que lo hagan, pero es solo un ejemplo. Una vez visité una iglesia y vi que todos estaban sentados y todos estaban escuchando la palabra, desde el grande hasta el chico. Yo decía, ¿y los niños a qué hora se van? Y no se fueron. Y veía a los niños que no hacían bulla, nada. Y luego pregunté y me explicaron que el mensaje que da el pastor en esa ocasión o en varias ocasiones debe ser entendido por el adulto, el anciano, el joven, el niño. Debe ser digerible por todos. No digo que esto es lo que debemos hacer,
Obviamente cada uno necesita una dosificación de la enseñanza según su crecimiento, pero lo que me gustó fue ese enfoque de familia, porque a veces los niños son un accesorio en la iglesia, ¿no? O los jóvenes, como que están en otro mundo, pero no estamos conectando familias en la iglesia. Eso hablando en cuanto al ministerio de la iglesia. Gracias, pastor. Hay otra pregunta, dice, cuando no se practica en el hogar lo que se predica, ¿cuáles serían las causas? Va a terminar, las causas pues, termina arruinando, arruina el ministerio y al final arruina la familia. Se va a tener que salir por la puerta de atrás. Entonces, tiene que haber coherencia entre lo que se enseña y lo que se vive. Y bueno, aquí juegan un rol muy importante las esposas, debido a que hemos tenido y en muchos lugares todavía puede ser que se siga el descuido, ¿no? De que el pastor se casa con la iglesia y descuida la familia. Yo doy gracias a Dios por mi esposa, que muchas veces me ha tenido que hacer el alto, el parar, ¿no? Y disimuladamente o muy sabiamente de repente decir, bueno, ¿cuándo podemos también nosotros pedir una cita para poder hablar, ¿no? Entonces eso hace que uno reaccione, se sacuda y pueda reencauzar a lo que debe ser el cuidado equilibrado también, ¿no? De la familia en relación al orden. Gracias, querido pastor. Quisiera hacer la siguiente pregunta también dirigida a ti. Dice esta persona, ¿qué hacer cuando tu pareja estalla en ira de un momento a otro? Y también luego quisiera que el pastor Munir complemente en el enfoque que hace Bright Hope también al apoyo a los pastores con los matrimonios saludables. Hay que mantener la calma, escuchar, dejar que pase el momento para poder hablar, porque si no se puede complicar, ¿no? Si uno no sabe la razón, el origen de esa ira, de esa rabia, ¿no? Entonces puede terminar también en mayor problema. Si uno, dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira. Si la pareja o cualquiera de los dos que sea, no está demasiado enojado o enojado simplemente, pues creo que habría que esperar, darse una vueltita. En mi caso, para ser honesto, en algunos casos me he tenido que salir, dar una vuelta, ¿no? Y volver para ver si ya las cosas han mejorado y tratar de ver cuál es la razón. Gracias. Pastor Munir. Es una pregunta muy grande, ¿no? Muy difícil de responder en una sola respuesta. Hay muchos elementos que hay que tomar en cuenta en una pareja, en una familia, para que sea saludable. El ser saludable tiene que ver con la buena comunicación, el respeto. El ser saludable tiene que ver con que cada uno se desarrolla plenamente y aporta al matrimonio de manera plena. El ser saludable tiene que ver con ese símbolo que hemos compartido hace un tiempo atrás y es el símbolo de infinito, donde el varón sirve y eleva a la mujer y la mujer también se somete y eleva al varón y el varón vuelve a servir y entregarse y eleva. Y esa forma de elevarse el uno al otro, esa danza de la relación de pareja que no debemos perder, donde estamos para ceder, estamos para entregar sin perder nuestra esencia, sin perder nuestra fuerza, nuestra voz. La mujer no debe perder su voz, el varón tampoco. Entonces, hay muchos elementos ahí. Cuando se llega a una situación de enojo, de ira, muchas veces hasta de agresión física, es porque hay cosas no sanadas en el corazón, no resueltas y que se ha ido quebrantando poco a poco, ¿no? Lo primero que se quebranta es la falta de respeto y empezamos a usar términos que dañan a la otra persona, despectivos. Si ahí no lo paramos, entonces eso va a seguir avanzando a explotar incluso a agresiones. Entonces tenemos que ir a los orígenes, qué es lo que pasó, qué heridas tiene cada uno de ellos, qué asuntos no resueltos. No se ponga el sol sobre vuestro enojo.
no demos lugar a que siga criando y engrandeciendo. Y a veces cuando explota algo en la pareja, ni se acuerdan cómo comenzó el problema, pero explotó y explotaron el uno al otro porque no asumieron el problema cuando era chiquito y dejaron que vaya creciendo y los enfrente en varios sentidos. Ahora, Ray Hope tiene como un enfoque en la familia pastoral, el matrimonio pastoral. Tenemos materiales, tenemos enseñanzas específicamente para desarrollar familias saludables y matrimonios saludables. Así que podemos ir compartiendo poco a poco, Tomás. Gracias, pastor. Sergio quiere también aportar en esta pregunta. Adelante, querido Sergio, bienvenido. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias a los hermanos por su participación. Estoy hablando desde Valle Grande. La comunicación espero que funcione bien. Como consejero de matrimonios que me ha tocado ser, y también en mi propio matrimonio, algo que he aprendido en los 28 años que tenemos de casados, es que hay un concepto que debemos todos aprender y que creo tiene que ver también con una pregunta que hace Fabiola y Bengrán: ¿cómo puedo mejorar mi trato entre esposos, hijos e hijas? Y que tiene que ver con la violencia, con el enojo, con todo eso. Y el concepto es honra. La honra es diferente del respeto. El respeto es una forma educada de tratarnos, dejándonos a cada uno en nuestro espacio, sin, digamos, invadir, sin ofender, pero dejándonos ahí. La honra tiene que ver con dar valor. En la Biblia, el concepto honra está en el original asociado al concepto peso, algo que pesa. Y como antes las monedas se pesaban, no eran billetes como ahora, ¿no? Entonces los ciclos, etcétera, eran medidas de peso y también de valor monetario. De la misma manera, con los años, el peso de la persona que tenemos al lado se va desgastando. Es como si se limara, hasta que al fin deja de pesar y ya no le damos valor. Este es un fenómeno normal en cualquier relación. Se llama desgaste de la valoración. Y es la causa más común de los conflictos en la pareja cuando ya viven un cierto tiempo juntos o incluso con los hijos. La familiaridad en este caso se torna en contra de la relación porque tratamos a las personas ya sin darle valor, sin medir el tono que usamos o la mirada o muchos detalles que tenemos cuando está empezando una relación y estamos valorando a la persona. Entonces, mi consejo es ponte a pensar de qué maneras estás dando valor, o sea, estás añadiendo el valor que el tiempo y el trato han restado a tu relación. Y para eso tienes que concentrarte no en los defectos de tu pareja o de tus hijos, sino en las cosas positivas que tienen, porque la valoración viene de ahí. Y para eso tienes que dialogar. Y para eso tienes que dar gracias. Yo he encontrado en mi vida espiritual que el dar gracias es la clave, el secreto, pudiéramos decir, más poderoso que hay para valorar algo. Cuando yo le doy gracias a Dios por mi vida, por ejemplo, nace una nueva valoración hacia lo que Dios ha hecho hacia mí. Cuando le doy gracias a Dios por mi esposa, por su atención, sus talentos, de pronto después de esa pequeña oración la miro con otros ojos. Ya sus defectos han pasado a un segundo lugar y lo mismo con mis hijos. Entonces, mi recomendación es inviertan más tiempo dando gracias ante Dios por las parejas, hijos que tienen, y eso va a redundar en una valoración y va a redundar en que la próxima vez que hablen con ellos, ustedes mismos se van a medir
el tono, la actitud, la mirada o a veces algunos tics que tenemos muy feos de familiaridad, pero que pueden ofender a nuestros parientes. Eso, hermano. Muchas gracias, querido Sergio. Querida Gaby, hay una pareja que ha sido invitada en esta noche. Ellos se llaman Rolando y Gabriela. Me pidieron que comparta su nombre y luego de la respuesta a la pregunta, quieren que por favor se pueda orar por ellos. Están atravesando una crisis, pero ellos dicen, cuando nos convertimos recién y hemos dado de alguna manera malos ejemplos y hemos ido cometiendo varios errores con los hijos, ¿cómo hacemos, dice, para mostrar un cambio, para mostrar que estamos cambiando? Hay un proceso que la Biblia nos muestra, ¿no? Cuando cometemos errores y el Señor nos muestra esos errores, nos arrepentimos de ellos. Nos arrepentimos de ellos, renunciamos a volver a hacerlo, renunciamos a la influencia, a la autoridad que estos errores puedan tener sobre nuestro presente y nuestro futuro. Y eso es algo a lo que tenemos acceso a través de la sangre de Cristo. El perdón del Señor Jesús también implica que nosotros somos perdonados y somos librados del efecto de nuestros errores en nuestro presente y en nuestro futuro. En ese sentido, debemos abrazarlo así, debemos confesarlo y debemos hacer lo contrario a lo que hemos sido. Por ejemplo, si yo he sido una persona que ha mentido y ha faltado a la verdad, lo que yo necesito trabajar ahora en mi vida es construir verdad, es ser una persona transparente, una persona íntegra, una persona que lo que dice cumple. Trabajar esa área. Y en eso el Espíritu Santo, realmente la Biblia dice, ¿no? Al que limpia su camino, yo le muestro mi salvación, dice el Señor. Entonces, trabajar en esa fe de que yo sé que en mi humanidad no puedo, pero Él está ahí para ayudarme, para sostenerme, para hacerme caminar, hacerme correr, hacerme volar cuando yo quiero obedecer su palabra. Entonces, debemos comenzar con esa esperanza, que el que dijo que nos perdona, que nos limpia y que toma nuestras transgresiones que eran rojas como la lana y que las vuelve blancas como la nieve, lo va a hacer en ti, lo va a hacer en ti. Comienza con esa certeza. Así vas a conocer a tu abogado, al que te ha perdonado y al que te hace posible comenzar una vida de nuevo. Eso es parte de la redención. Y la otra parte de la redención es que Él también nos permite ver el futuro con esperanza y saber que no hay pasado, no hay errores que puedan frenar la obra y que Dios haga su obra completa en nosotros y que cumpla su completa voluntad en nosotros. Nada nos puede separar de su amor. Entonces, una vez que tú tienes ese encuentro con ese amor, camina con la esperanza de que lo va a hacer posible. Sí, esas cosas han lastimado a tu esposa o han lastimado a tus hijos, lo mejor también es pedirle perdón a ellos y confesar con ellos, decir, perdóname porque yo he mentido, porque muchas veces he hecho esto. Quiero caminar en verdad delante de ustedes. Quiero que ustedes puedan orar por estar en mi vida y quiero que ustedes vean cómo Dios hace esa obra de transformación, no solo en mí, sino en nosotros. El abrir tu corazón, el reconocer y el permitir que haya luz en casa, eso genera un proceso de virtud, es un círculo virtuoso, ya no es vicioso, sino virtuoso, donde Dios va añadiendo a lo que tú has puesto delante de su trono, ¿no? Y te presentas como sacrificio vivo y renuevas tu mente. La mente te va a decir, no puedo, pero si tú comienzas a renovarla con la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice de ti, lo que la palabra de Dios dice de Jesucristo en ti, entonces va a ser posible. Muchas personas piensan que la lucha del pecado es tratar de dejar de hacer ese pecado, pero la mejor estrategia para vencer cierto pecado es dejar de pensar los pensamientos que te llevaban a pecar. Digamos, uno miente por decirte por miedo y por vergüenza. Entonces, me da vergüenza que sepan que yo he cometido en este error y voy a mentir. Entonces, renueva tu manera de pensar al respecto
y vas a buscar los pensamientos de verdad. Vas a decir, Señor, yo quiero pensar lo que es verdadero, lo que es puro, lo que tiene buen nombre. Renueva mi mente para ver las consecuencias de la mentira y cuán poderosa es la verdad como agente sanador, como agente purificador, santificador. Entonces vas a comenzar a amar la verdad y a pensar lo que es verdadero. Y cuando quieras mentir, lo verdadero va a estar en tu espíritu y te va a contener. Entonces va a ser mucho más fácil para ti obrar de acuerdo a la palabra de Dios, porque estás renovando tu mente con la palabra de Dios y no es solamente tu intención o tu voluntad. Gracias, Gaby. Gracias, Tomás. ¿El nombre de la pareja que ha pedido oración otra vez? Ellos se llaman Rolando y Gabriela. Gabriela. También Gracias, Tomás. me gustaría orar por esta pareja y quizás compartir algo más respecto a un cambio en nuestra vida, al cual llamamos arrepentimiento, y se inicia con esa palabra a veces resistida, a veces no entendida de arrepentimiento. Y a veces la asociamos con la vergüenza. El arrepentimiento no debe ser asociado con la vergüenza, sino con el camino hacia más bien el desarrollo hacia la plenitud. Entonces, quiero compartir, antes de cerrar, 4 aspectos que tienen que ver con el arrepentimiento para que podamos nosotros medir si realmente en nuestras acciones o nuestras decisiones hay un arrepentimiento. El primer elemento es el dolor que sentimos, el dolor por haber fallado, por haber cometido errores. Todos tenemos errores, todos hemos tenido a veces pasados que no hemos podido reconstruir y no debemos cargar el pasado. Pero para dejarlo atrás, para realmente avanzar hacia adelante, una de las medidas es haber sentido el dolor. Y el dolor viene de un paso previo que es la convicción. Entonces voy a empezar por el primero. El primero es la convicción. El Espíritu Santo nos muestra, pone un sentimiento de convicción de haber fallado, convicción de pecado. El segundo elemento, ya son 5 entonces, sería el dolor por lo que he vivido. Eso me lleva a tomar otra dirección. Ese sería el tercer elemento. Tomo otra dirección. No sigo en la misma dirección. Esa es una decisión que va con el arrepentimiento. Es cambiar al otro lado, ¿no? El cuarto aspecto es el cambio de mentalidad. Mi mente tiene que cambiar sobre esa situación. Si pensaba antes de otra manera y ahora he sido convencido de que no es el camino que debo seguir, entonces cambian mis pensamientos, se alimentan de la palabra de Dios, se alimentan de las verdades de Dios. Y el quinto elemento que muy bien Gaby compartió es el resarcir los daños. ¿Cómo resarcimos los daños? Muchas veces el daño no se paga, ¿no? La deuda no se llega a pagar monetariamente, pero la forma de resarcir los daños tiene que ver con hacer algo positivo en vez de lo negativo, algo que va más allá, que muestra que nosotros queremos resarcir el daño realizado. Entonces, repito, el primer aspecto es la convicción. El segundo es el dolor que eso genera en nosotros. Ese dolor hace un cambio de rumbo, con cambio de mentalidad y el resarcir los daños. Me encantó lo que dijo Gaby al principio, de tener los ojos en Jesús y los oídos en la palabra de Dios. Qué excelente figura bíblica, porque son 2 textos bíblicos, de saber ver quién está al frente, quién es el Señor de nuestra vida, quién es el Señor de nuestra iglesia, quién es el Señor de nuestra familia. O sea, tenemos que ver a Jesucristo. Imagínense Jesucristo diciéndoles a los judíos: ustedes escudriñan las Escrituras, se amanecen escudriñando las Escrituras y las Escrituras dan testimonio de mí y ustedes no me conocen. Entonces, ¿por dónde se perdieron los judíos? ¿Por dónde se fueron? Si yo escudriño las Escrituras y no encuentro a Jesucristo,
Eso es lo que ella decía de poner los ojos en Jesús, pero tener el oído atento a la palabra de Dios. Esa es la combinación realmente de un desarrollo de nuestra vida cristiana hacia la madurez. Gracias por ese detalle, Gaby. Gracias también por el tema de contar a nuestros hijos de nuestra salvación. Si no lo has hecho, hazlo esta semana. Contar de la provisión de Dios, contar que te equivocas. Ay, ay, ay. Muchos piensan que los demás se equivocan, pero no uno, ¿no? Y a veces es tan difícil pedir perdón a los hijos. Si nosotros como padres no pedimos perdón a nuestros hijos no nos van a pedir perdón a nosotros, porque no tienen el modelo para hacerlo. Y otras cosas que debemos contarles. Entonces, muchas gracias por las preguntas, gracias Absalón, gracias por la presencia de todos ustedes. Me gustaría orar por esta pareja, Rolando y Gabriela, que están con nosotros, entiendo, en esta sala. Así que les pido se tomen de las manos y vamos a orar. Aquí hay muchos líderes que quieren orar por ustedes y solo Dios sabe la situación que están viviendo y vamos a clamar al Señor para que Dios aclare los pensamientos y dé pensamientos de bendición, de paz, de reconciliación. Señor, gracias por este precioso tiempo de estar juntos. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos, tus hijas que han participado de este seminario virtual. Gracias también por los que lo van a recibir en forma diferida. Y ahora queremos rogarte que todo lo que hemos aprendido el día de hoy se fije en nuestros corazones como tesoro, como piedras preciosas y que sean nuestra fortaleza en tiempos de duda, en tiempos de dificultad. Sabemos que de la teoría a la práctica está nuestra vida, está nuestra obediencia, está nuestra creatividad, está tu espíritu para darnos la salida. Y queremos entregar la vida de Rolando y Gabriela en este momento. Solo tú conoces la crisis o la situación que han vivido en el pasado, pero ellos están aquí con nosotros escuchando tu palabra. Tú los conoces más que nadie. Te pedimos que venga tu gozo, tu paz sobre ellos. Tu palabra sea lumbrera a su camino en esta hora, Señor. Y de cualquier matrimonio que está aquí presente, que necesita comunicarse, que necesita orar juntos, como decía Absalón, que necesitan estudiar la palabra juntos, que necesitan servir juntos, que necesitan discipular a otros juntos, que necesitan establecer metas y planes juntos, que necesitan guiar a sus hijos en el temor de Dios para que la bendición recibida vaya de una generación a otra generación, de manera que tú puedas obrar en las nuevas generaciones. Gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.